Para llegar a concordar ese comunicado, tuvieron que estar de tira y afloja, nos lo han contado los que trabajan en la información de la selección, unas 3 horas. Esto te demuestra, evidentemente, que esta selección es una cobarde. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 5 de septiembre del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1249 de la sección de fútbol de Pepe Diario. Ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido, vaya usted a saber, si no estamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer, vamos a charlar de fútbol. De fútbol vamos a hablar y de los diferentes grados de cobardías y de las importancias de las cobardías de la que está haciendo gala la selección masculina de fútbol en estos días. Ayer, en la sede de Las Rozas, en la ciudad del deporte de Las Rozas, la selección, por voz de su capitán, Álvaro Morata, leyó un comunicado más o menos limpio, más o menos alejado de cualquier tipo de polémica, más allá de subrayar su repulsa a los actos de Luis Rubiales, presidente de la federación, aunque esté inhabilitado ahora mismo, sigue siendo el presidente, y tratando de no pichar más charcos de el estrictamente necesario. Se leyó con voz trémula y con la sensación de que para llegar a concordar ese comunicado tuvieron que estar de tira y afloja, nos lo han contado los que trabajan en la información de la selección, unas 3 horas. Esto te demuestra, evidentemente, que esta selección es una cobarde. No como individuos, a saber, cada cual lo que sea o deje de ser, pero como grupo son unos cobardes, como capitanes, como líderes, como aquellos que deben de imponer sus criterios, aquellos que tienen más claras las cosas, aquellos otros que quizás no quieran, y con todo el derecho del mundo, posicionarse en una situación como esta, que también habrán cedido para aparecer ahí, en fin. La sensación de que tienes que hacer esto de cara a la galería. Tienes que hacer esto de cara a absolutamente todo Dios que se ha posicionado en contra de Rubiales y que tú tienes que hacerlo también, aunque a ti no te importa en exceso el tema. Y ese es el problema, porque si no te importa en exceso el tema, tienes que tratar de pasar sobre él con la mayor dignidad posible, pero un comunicado de estas características 15 días después, es verdad que antes no estaban convocados y antes no existía el concepto de selección nacional porque no sabían si iban a ir a esta convocatoria o no, ni estaban juntos, pero vaya, 15 días después, un comunicado mal leído, un comunicado aséptico que evita cualquier tipo de epíteto o de adjetivo grandilocuente, que diga simple y llanamente nos parece mal lo que ha hecho Rubiales, a estas alturas no vale de nada. Y además es absolutamente seguro que lo hacen con el único objetivo, bueno, de hecho lo dicen ellos al final, el único objetivo es que no les pregunten de esto los próximos días. Vais apañados. Vais apañados. Cada uno que se siente en esa mesa a hacer una declaración, una rueda de prensa, va a ser preguntado por el tema. Evidentemente, la respuesta va a ser automática. Me remito, con perdón, al comunicado que hemos hecho. Ok, perfecto, genial. Pero es lo único relevante ahora mismo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. No el partido contra Georgia, no el partido contra Chipre, sino la situación que atraviesa la Federación Española de Fútbol. Y lo que estáis haciendo es un paripé. Y lo sabemos todos. Y a veces hay que hacer este tipo de cosas cuando estás expuesto a un público. Lo entiendo perfectamente. Todos, en mayor o menor medida, en nuestras vidas somos cobardes. Todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que tragar sapos y culebras en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestras familias, con nuestros amigos, en cosas que no estábamos de acuerdo. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Así es la vida. Y te lo comes. Lo que pasa es que hay veces que la historia te pone ante una situación en la que reaccionar tarde, mal y tibiamente, chico, lo único que expone es que vuestra opinión no vale nada, no merece nada. Nada, no, da igual. Obviamente esto no significa tampoco que a estos jugadores haya que acribillarles, machacarles, exigirles, hacer ver que no pueden volver a la selección. No, es entendible que la situación es comprometida, que ellos no saben comportarse bien, que esto es un tachón, que esto es una mancha, que esto no va a ningún lado, y fuego, y carretera, y a otra cosa, porque no son los protagonistas. Y aunque ahora van a tener que comerse el sapo de que les pregunten por este tema en los próximos días, van a poder salir más o menos con cierta tranquilidad del asunto. Qué diferente, y por esto hablaba de diferentes grados de cobardía, con lo que hizo
Luis de la Fuente, su jefe ahora mismo, su seleccionador nacional. Y por lo que, insisto, desde el día de la asamblea y después de haber escuchado sus excusas o su perdón, su petición de perdón, el día que dio la convocatoria, por eso insisto en que bajo mi punto de vista Luis de la Fuente no puede seguir siendo seleccionador nacional y sin embargo sí los jugadores pueden seguir viniendo a la convocatoria porque la representatividad es completamente diferente. Miren, yo entiendo perfectamente que Luis de la Fuente meta la pata. Entiendo perfectamente que Luis de la Fuente vaya a una asamblea en la que cree que su jefe va a dimitir y en el estrés emocional, como él mismo dice, concepto que conozco, concepto que considero veraz, ¿vale? Él se equivocase, se levantase, aplaudiese y dejase una imagen para la historia. Lo lamento, Luis, es lo que hay. Has dejado una imagen para la historia del fútbol español, que es levantarte y aplaudir efusivamente cuando Luis Rubiales habla en términos intolerables de un suceso que ha ocurrido. Y aunque humanamente entiendo por lo que estás pasando, y cuando pides perdón, yo no soy nadie, evidentemente, pero a nivel humano se te concede, ¿cómo no? ¿Cómo no? Somos todos falibles y todos metemos la pata. Oye, lo lamento de corazón, me he equivocado. Para mí, alguien que dice eso tiene el perdón asegurado. Pues es verdad, te has equivocado, chico, para arriba. Un abrazo y a otra cosa, mariposa. Sin embargo, que a nivel humano eso sea entendible, su puesto de trabajo no es a nivel humano. Su puesto de trabajo tiene unas condiciones, unas características y unas exigencias bien definidas que no pueden tolerar esta situación. Y eso es la imagen de la selección española de fútbol, la imagen del fútbol español. Ser seleccionador nacional es mucho más que ser un táctico, un entrenador, un seleccionador, como la propia palabra dice, de jugadores, elegirlos, traerlos, decirles con qué táctica jugar, decir qué 11 va a jugar y darles 4 normas para ver cómo se está en el campo. No, tu puesto no es solo técnico, tu puesto también es representativo. Y como tu puesto es representativo, la imagen y la política importan, son relevantes para ser el seleccionador nacional de un país. Y la imagen y la política no pueden tragar tu foto, tu vídeo, aplaudiendo a Rubiales en ese momento. Punto. La conclusión de ese acto es tu despido. No sé si va a ser o no, pero con lógica tendría que serlo. No puede ser de otra manera, ya que no va a ser dimisión o puesto del cargo a disposición de los nuevos gestores. La evidente reacción de la federación tiene que ser la del despido. Y eso no tiene nada que ver con que lo esté haciendo bien o mal como seleccionador. Escoja bien o mal a los jugadores. Haya que jugar con 4-3-3 o con 4-4-2. Hayamos ganado la Liga de Naciones, nos clasifiquemos para la Eurocopa o estemos en riesgo de perdernos la Eurocopa por haber perdido el partido contra Escocia. Es que una de las características más obvias de tu puesto de trabajo es tener que dar la imagen de la selección y tener que dar la imagen del fútbol español. Y ahí has fracasado. Y aunque te perdono, yo, que no soy nadie, te perdono tu error humano, no se perdona como seleccionador nacional. Así que debe ser despedido. Supongo que no lo será. Una vez que ha pasado la gran riada, que pasan los primeros 15 días, que se atenúa la historia en los grandes medios, la presión social, la presión política se va atenuando, aquel que sobreviva al primer impacto es muy posible que siga. Y Luis de la Fuente es muy posible que siga. Pero yo no lo veo bien. A mí no me parece justo, no me parece correcto. Ha demostrado un nivel de cobardía extremo. La misma cobardía que los jugadores. La misma cobardía que tanta gente que se ha apuntado a dar lanzadas a mano muerto a Rubiales, que le han apuñalado después de que ya estuviera el cadáver sobre la ciudad de Las Rozas, o estuviese en Motril, donde estuviese el cadáver. Esa gente toda es una cobarde, toda. Pero hay diversos grados y diversas importancias y diversas imágenes que hay que cuidar o que no hay que cuidar. Puestos de trabajo que requieren de esa imagen y puestos de trabajo y que no. El bedel de Las Rozas al que obligaron a ir a esa asamblea, obligaron entre comillas, pero dijeron vete a esta asamblea, y estuvo allí aplaudiendo, ese señor fue tan cobarde como Luis de la Fuente. Pero ese señor no representa
al fútbol español. No tiene que pagar con su puesto de trabajo ese error. Un error a todas luces venial. No es el mismo error dependiendo del puesto de trabajo que ostentes. Y desde luego, aunque se pueda perdonar, se deba perdonar desde mi punto de vista y tal y como veo yo las relaciones humanas, lo que es seguro es que hay puestos de trabajo que requieren de unas actuaciones que una vez que la has roto no puede volver a juntarse, no puede volver a pegarse. Mal los jugadores ayer, pero ¿qué se le va a hacer? Bien el entrenador pidiendo perdón el viernes y aún así es él el que debe irse. Me parece que así es la situación, aunque también, como os decía antes, estoy bastante convencido de que no va a pasar, de que va a seguir contra lo que opinamos muchos a este respecto. Bueno, con Miguel Ángel Ruiz hablo en la primera parte del programa de la selección española, de la convocatoria, de la gente que está aquí para jugar estos dos partidos. Segunda parte del programa, como todos los martes, para hablar de segunda división y de ese increíble Real Zaragoza. 4 partidos, 4 victorias, ningún gol encajado. Es el año del Zaragoza para ascender a primera. Queda mucho, pero el inicio no puede ser mejor. Vamos con todo ello, hay que andar.